En este caso hoy tenemos a Francisco Parga Valle. Muy buenas, Francisco. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Comentaba antes de la pausa que eres profesor, que en este caso ayudas a que la gente se prepare para el CFA. Entiendo que eres socio y fundador de DBF Finance. Exactamente. Si quieres nos explicas ahora, tanto a los oyentes como a mí, exactamente qué significan las siglas. Y como es la primera vez que vienes, de cara a todos los que venís por primera vez, os dejo esos minutos donde pues contáis un poquito vuestra trayectoria, cómo acabas dedicándote a la formación, porque en este caso entiendo que... no sé si es full time lo que es la formación, que en este caso creo que sí, porque hay veces que sabes que los gestores al final pues compaginan, etcétera, pero creo que en tu caso es puramente full time el CFA. Bueno, Sergio, lo primero agradecerte que me hayas invitado. Es un placer estar contigo y te he tenido como alumno y eres un crack, o sea que agradecerte un montón el tiempo. En cuanto a lo que dices, un poco de presentación y de trayectoria, pues sí, efectivamente. A ver, yo para presentarme normalmente lo habitual es dividir mi trayectoria en antes de montar DBF y ya la trayectoria como emprendedor. Yo antes trabajé 11 años por cuenta ajena, ¿vale? Trabajé en compañías multinacionales, principalmente en KPMG y Price, en temas sobre todo de auditoría, consultoría financiera en transacciones y valoración de empresas. Y ya en esas propias empresas nos involucraban bastante en formación interna y yo la verdad es que no solo es que me involucraban, sino que me flipaba, ¿no? Me lo pasaba muy bien y vi que además se me daba bien y que a la gente le gustaba y entonces pues, oye, yo siempre tuve esa vena emprendedora y decidí montar una empresa dedicada full time a la formación, que es esta, que es DBF Finance. La monté ya hace 8 años y bueno, su core business, su negocio principal, lo has dicho tú muy bien, que es ayudar a la gente a sacarse el examen CFA, pero no solo es eso, sino también, o sea, es 100% cursos en finanzas. El core business es el CFA, pero también hacemos cursos online de contabilidad, de análisis financiero, de análisis fundamental, de inversiones, de value investing, con un foco principal en el CFA, pero con temas también adyacentes. Y en cuanto a lo que decías, sí, full time. O sea, ya al final el mundo de emprendedores es cañero, es exigente, y la formación en el examen CFA y formación a nivel profesional yo creo que requiere que el formador esté dedicándole mucho tiempo para preparar la clase, mucho tiempo para hacer seguimiento a las dudas de los alumnos, y esto el CFA es como una oposición, ¿no? Entonces yo tengo que estar ahí remando a muerte para que mis alumnos tengan más probabilidad de aprobado, y estoy con ello pues todo el tiempo que tengo. Para que los oyentes, porque sabes que ciertas cosas al público de la calle le suenan a chino, ¿no? Entonces en este caso estamos hablando del CFA, la acreditación, pero si no estás dentro del mundo del asesoramiento, la gestión, dentro del mundo del sector de servicios financieros, es como que les suena a chino, ¿no? Si te parece, cuéntanos exactamente qué es el CFA, sobre todo también porque puede haber gente que tenga hijos, que estén estudiando ADE, económicas, y que digan, oye, yo me quiero dedicar. Lo primero que digo desde aquí es que para trabajar dentro del sector de servicios financieros, por lo menos en Europa, supongo que a nivel internacional será más o menos igual, necesitas tener una acreditación. En España hay varias, pero digamos que la top mundial es el CFA, porque con esa ya te abre las puertas de cualquier país para trabajar dentro de lo que estamos hablando. No, las que lo has explicado tú ya bastante bien. Bueno, lo primero, muy bien que me has parado del mundo del financiero. Somos gente muy chunga y a todo le ponemos acrónimos y siglas en inglés que complican todo, y cuando todo es mucho más sencillo, ¿no? CFA son las siglas que significan Chartered Financial Analyst, entonces es una acreditación de experto financiero. Tú lo has dicho muy bien, hay una macro tendencia en el sector financiero a exigir a los profesionales, a los trabajadores, a que tengan una acreditación, como que te pone un sellito de, oye, pues soy experto en esto, o tengo unos conocimientos básicos en esto, ¿no? En cuanto a todas las acreditaciones, como tú has explicado bien, hay muchas, y el CFA sin duda es como la top, ¿no? En cuanto a prestigio en sector financiero, es decir, hay un filtro inicial importante. Al que no le gusten las finanzas no tiene ningún sentido hacer el CFA. El CFA te abre muchas puertas y te ayuda mucho en 100% sector financiero. Y luego dentro del sector financiero es enorme, pues yo creo que cubre bien bastantes de los nichos dentro del sector financiero, pero principalmente alguien que quiera dedicarse a gestión de carteras, cualquier cosa que sea inversiones en renta fija, en renta variable, en private equity, pues
el estándar de excelencia es el CFA. Alguien que quiera dedicarse a banca de inversión, a banca privada, a consultoría financiera, a private equity, a capital riesgo, a venture capital, pues está muy muy valorado, y para la gente joven es muy interesante como herramienta para complementar tus estudios universitarios, para, oye, pues diferenciar un poco tu currículum y que te abran puertas en trabajos interesantes. En este caso entiendo que CFA es americano. El CFA, el origen es americano, me parece que es la sede, por temas supongo fiscales, es Suiza, pero luego has dicho tú muy bien en cuanto al alcance geográfico. Inicialmente el CFA, el origen es como de los años 30 o así, muy pequeñito empezó, ya pues como he dicho se ha convertido en la acreditación por excelencia. Su centro logístico y lo que históricamente era el sitio donde más CFAs había era Estados Unidos. Pero tiene presencia 100% global, mucho más conocido en el mundo anglosajón que en el mundo latino o en el mundo continental, y luego un boom brutal en las últimas décadas en Oriente, y ahora mismo yo creo que hay más CFAs en China que en Estados Unidos incluso. O sea, y desde luego el crecimiento en cuanto a gente que se presenta, muchísimo en Oriente. Pero sería sesgo de presencia global, mucho más conocimiento en el mundo anglosajón que en el mundo no anglosajón, pero aquí empresas españolas con cualquier exposición a mercados financieros lo conocen perfectamente. En este caso, el examen se hará en inglés, supongo. Sí. Si no dominas el inglés, no digo que no lo saques, pero va a costar muchísimo más. Ahí has dicho un término que me ha gustado, más el que no te esté viendo has sonreído, la palabra dominar, ¿no? ¿Qué es dominar, no? Tiene una cosa buena, ¿vale? Que no hay nada oral, es decir, no tienes que ser un experto hablando ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que tienes que estar cómodo leyendo y estudiando en inglés. Eso que hace que cuando estás empezando, yo por ejemplo cuando empecé el nivel 1 no tenía un nivel altísimo de inglés, antes de haberme ido a trabajar a Irlanda, y al principio me costó. Lo que pasa es que sí que es cierto que esa condición que te he dicho antes, de que, oye, esto solo tiene sentido si te interesan las finanzas y te interesa trabajar en el sector financiero. Hostia, es que para trabajar en el sector financiero tienes que darle caña al inglés, ¿no? Entonces, si todavía no tienes un nivel top de inglés, el CFA es una muy buena excusa. Y, por ejemplo, me sirvió mucho para cuando me fui a Irlanda y tenía que estar preparando entrevistas, pues a fuerza de estudiar el CFA a nivel 1, coges una soltura en inglés financiero, en lectura de documentación y en términos, ¿no? Que está lleno de jerga y de acrónimos, pues que te da esa soltura. Si tienes un nivel muy malo, no, tienes que olvidarte del CFA y lo primero ponerte a aprender inglés. Si tienes un nivel medio, lo puedes hacer perfectamente, te va a costar un poquito más al principio, pero te va a servir para coger esa curva de aprendizaje. No hace falta tener un C1 para hacer el CFA. Yo tengo muchos alumnos que con niveles más bajos lo tienen, siempre que se lo sacan, siempre que provisiones un mesecito inicial de estudio que vas a ir más despacito, porque oye, por lo te cuesta. Te lo digo porque entiendo que tú a través de tu academia puedes tocar los dos puntos. Es decir, no digo que las clases tuyas, cuando tú vayas a explicar, sean en inglés, pero digo, luego el temario pueden encontrárselo al alumno si quiere las dos versiones. Sí. Yo en general el material que doy casi siempre es en inglés, para que no te diga que el 90% es en inglés, para que ellos se vayan acostumbrando a lo que van a encontrar el día del examen. Pero yo hay una cosa que me he dado cuenta que aporta mucho valor, que es yo convertirme en un glosario andante. Oye, ¿qué significa IPO? ¿Qué significa wrap fund? ¿Qué significa pues todos esos términos? Y que alguien que no tenga un nivel top de inglés y que no trabajo todavía mucho en mercados financieros, coño, que cuando lo lea y me encuentre ese término, hay un profesor que me haya dicho antes qué significa y un poco el contexto, y te vaya ayudando no solo a entender el término, sino a entender ese término en su contexto y cómo entender los conceptos que subyacen, para luego poder responder de manera correcta. Como estamos hablando un poco del examen, ¿el examen luego sí que hay que escribir mucho en inglés o es un problema? No, es muy buena pregunta. El nivel 1 y nivel 2 no hay que escribir nada, es todo multiple choice, un test con 3 opciones, y sí que en el nivel 3 sí que hay que redactar, ¿vale? Pero nivel 1 y nivel 2 solo te hacen la pregunta con un problema o con un ejercicio o con algo un poco más teórico, pero siempre respuesta A, B, C, y tú seleccionas entre A, B y C sin tener que redactar nada. En el tercero sí que hay una parte de redacción, que me alegro que me hagas esa pregunta, que nos escojonemos un poco, porque a mí el tercero se me resistió mucho. Yo lo suspendí 2 veces, la verdad es que ahí al tercero ya fui con presión de, oye, me lo saco ya o que le den por culo. Y ese sí que hay una parte de dificultad adicional, que es no solo saberte el temario, sino saber cómo redactarlo. Y en eso, es que es gracioso, yo siempre lo digo, no por la dificultad del inglés, sino en el mundo anglosajón, que son mucho más prácticos, mucho más listos y más prácticos que nosotros, en la universidad te enseñan a escribir. O sea, todos los exámenes, no solo los exámenes, tú para entrar a la universidad, todo eso que llaman application, siempre hay un essay, y tienes que redactar por qué para ti esto es importante. Entonces,
ellos tienen muy clara la estructura de, oye, doy una razón inicial, doy 3 razones en las que soporto ese argumento y hago una conclusión. Nosotros somos mucho más despelotados, te pones a escribir aquí el sexo de los ángeles, entonces como no lo hagas en la estructura que a ellos les gusta, pues no vale con sabértelo, ¿no? Entonces yo ahí me resistí, suspendí 2 veces, y al final hay una parte de dificultad que es más que el inglés, el saber redactar de manera eficiente. Entrando, como has mencionado que hay 3 niveles, en cada uno de los niveles que se va estudiando. Pues mira, es muy buena pregunta. Los 3 niveles tienen separado el contenido en 10 áreas, que son las mismas, pero cada vez que vas avanzando va cambiando el peso de cada área. Se va dando más importancia a unos conceptos o a unas áreas que a otras. Entonces te digo todas las áreas y luego vemos un poco el peso de unas a otras. Siempre hay un componente muy importante que ellos llaman quantitative methods, que sería algo así como matemática financiera y estadística y econometría. Luego otra parte importante de economía, micro y macro. Luego otra parte muy importante de análisis de estados financieros, contabilidad y análisis financiero, análisis de ratios. Luego una parte importante de derivados. Otra parte que va ganando cada vez más peso de inversiones alternativas, private equity, venture capital, commodities, etc. Una parte muy importante de ética. Luego una parte también de valoración de empresas, de temas de renta variable. Otra parte de renta fija. Y así hablando de memoria, yo creo que he dicho todas. En el nivel 1 es como una introducción que lo que se podría resumir es todo lo que se ve en una carrera de administración de empresas y no mucho más, pero metido todo en un examen, con un peso muy importante el peso más importante sería la parte de ética y la parte sobre todo de análisis de estados financieros. Luego ya en el nivel 2 se convierte, yo creo que el nivel 2 es un examen precioso, es un temario brutal de bonito de explicar y de aprender, ¿vale? Porque ya tienes los cimientos del nivel 1 y se basan en cosas mucho más prácticas con un foco muy importante en valoración de empresas. O sea, vas a entender lo que es un descuento de flujos de caja, múltiplos, métodos de valoración distintos y muy muy bien enseñado. Y luego una parte ya de contabilidad más avanzada. Ya tengo la base del nivel 1 y entonces en el nivel 2 es contabilidad forense de cómo detectar fraudes, de contabilidad de temas más complejos como planes de pensiones, como consolidación. Y luego ya el nivel 3 tiene un foco muy grande en gestión de patrimonios, gestión de carteras. O sea, como una persona le estás asesorando, un ahorrador o un fondo de pensiones o una persona con ahorro, cómo asesorarle, hacer algo a la medida, entender su perfil de riesgo, perfil de rentabilidad, qué tipo de inversiones tienes que recomendarle en base a sus necesidades y su perfil de riesgo de rentabilidad. En este caso, cuando has hablado del primer apartado, que es la parte de matemáticas, estadística, sinceramente, ¿tú crees que eso es necesario? Pregunto, incluso cuando lo das en la carrera, quizás a lo mejor en ADE yo a veces entiendo que a lo mejor en económicas, por el perfil un poco que es, pueda encajar. Es una lucha que siempre he tenido. Yo ahí, también te digo que no me gusta, pero... A ver, yo creo que sí es necesaria como para poder hacer la mili y luego poder olvidar. Es decir, a mí yo estoy contigo en el que lo que marca la diferencia en el mundo, creo que en todo, y en el sector financiero no es excepción, es la parte cualitativa, no la parte cuantitativa. La parte de entender un negocio, entender un sector, entender si el equipo gestor es bueno o no, entender las ventajas, posiciones competitivas, eso es la clave. Y eso no es cuantitativo, es cualitativo. Yo creo que para llegar a eso hay que tener antes una base mínima cuantitativa para poder entender, oye, me están hablando de ratios, y pues si esta compañía es una compañía buena, tendrá que ser más rentable que más rentable que las que no son tan buenas. Entonces, para entender si ese análisis cualitativo que estás haciendo lo estás haciendo bien, es bueno poder, después de haber hecho eso, que estoy de acuerdo contigo que es lo más importante, poder contrastarlo con los números y que los números te estén diciendo, te estén confirmando esta conclusión tuya cualitativa. Sí que es cierto que desde mi punto de vista el CFA tiene demasiado sesgo cualitativo. Y tiene sentido que lo tengan porque como luego hay un componente muy importante del temario que es renta fija y es derivados, para la parte de derivados y renta fija técnica, o entiendes primero el valor temporal del dinero, que es capitalizar un flujo de caja, que es el valor presente y el valor futuro, o entiendes eso o lo pasas mal, ¿no? Entonces yo creo que también como tú no soy amante de los números, sí me gustan, pero no me gusta más la parte cualitativa. Yo creo que es muy bueno tener esa base para poder olvidarte de ella y solo acudir a eso cuando lo necesitas. Yo reconozco que como inversor,
aunque venimos del mundo que hay que utilizar las matemáticas y tal, yo reconozco que muchas veces, aquí hablo por mí, entiendo que la parte de incluso a veces los ratios, etcétera, yo no digo que no sean importantes, pero si tú coges una empresa cuando la vas a analizar, entiendes el negocio, que muchas veces es lo complicado, pero no entenderlo. Por ejemplo, cuando siempre se habla del tema del petróleo, los buques, etcétera, el dropshipping, ¿no? Algo así. Digo, si eso lo entiende todo el mundo, pero entender el negocio no es un barco llevando el petróleo de un lado a otro, sino las interioridades del negocio, ¿no? Para saber dónde ahorran costes, para que eso se repercuta luego en el beneficio. Esa parte que yo creo que es la que más cuesta a la hora de indagar y de rascar, ¿no? Porque también, como tú dices, si no dominas el inglés, casi toda la información viene en inglés. Bien, es verdad que ahora San Google nos ayuda a traducirlo, pero cuesta. Pero yo entiendo que si llegas hasta ahí, y eso más o menos lo vas entendiendo, los números luego, no voy a decir que seas secundario y tal, pero yo creo que es más fácil sacarlo, ¿no? Porque al final sacar los ratios, incluso hay páginas donde te los van a dar, entonces es como más fácil. La parte de la contabilidad yo creo que sí, que casi no tiene, pero la parte de la contabilidad, como tú has dicho, indagar dónde nos pueden hacer, permíteme la expresión, alguna pirula. Sí. Alguna cosa rara que pasa desapercibido, sobre todo para el inversor pequeño, para el que va a pie de calle, que para un profesional que ha hecho un CFA o quizás otra acreditación sí que lo ve. Quizás ahí, fíjate, más que yo pondría a la hora de hacer un análisis, la parte incluso como siguiendo el value investing, conocer al equipo gestor, si apuestan por el accionista, etcétera, y dejar como tercera vía lo otro. Estoy muy de acuerdo. Al final, has dicho una cosa muy interesante. En el CFA nos hinchamos y yo en el curso no puedo abandonarlo a examinar y entender y aprender a calcular los ratios. Y es cierto que si no entiendes el negocio, el ratio no sirve para nada. Lo que sí que es cierto es que es el cóctel de entender muy bien el negocio y eso combinarlo con ver el ratio, sí que es muy potente. Entender, oye, coño, si ves el ratio y no ves el negocio, dices, oye, parece que este ratio de esta compañía es peor que esta otra. No, es que en este negocio tiene sentido este ratio. Y tiene sentido que todavía este ratio parezca aparentemente malo, porque, por ejemplo, ya han hecho una inversión muy grande y esa inversión todavía no está generando rentabilidad. Entonces seguramente sea el mejor momento para invertir, porque el número te está enseñando una historia aparentemente fea, cuando tú lo que ves es la historia detrás, que es, hostia, que al revés. Este número ahora es feo, el mercado puede estar sobrereaccionando de manera negativa y lo que va a pasar es que en los años venideros se van a poner las botas a ganar dinero. Y el ratio hoy en el presente te está diciendo que esto es una castaña. Entonces, lo que dices, sí, estoy 100% de acuerdo. Y hacer ratios sin entender el negocio es muy, muy peligroso y muy, muy poco recomendable. Lo segundo que decías de la parte de contabilidad forense, la verdad es que me encanta que toques el tema porque es un tema que me apasiona. Y ahora es un tema que se enseña demasiado poco y en eso sí que le tiro flores al CFA, al CFA Institute, porque en el nivel 1 ya lo introducen, en el nivel 2 hacen un trabajo muy interesante de, oye, principios generales de qué tienes que mirar para poder ver indicios en el que la compañía esté siendo agresiva y te estén pudiendo colar una historia que el número aparentemente diga una cosa y no sea la historia que subyace tan halagüeña, ¿no? Volviendo un poquito a tu compañía, ¿puedes explicar un poquito la página web donde pueden localizarte? Y luego, como se suele decir, ¿no?, lo que es el viaje del cliente a través de la página web o a través de cómo sería el servicio una vez que ha visto la página web, quiere contratarte, qué tipos de formaciones tienes, etcétera. Sí, en cuanto a la página web, pues decirla la ponemos luego en el programa, en la lista y tal, pero es como me dedico a finanzas, cursos finanzas y luego las siglas DBF, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia.com. Cursos finanzas, DBF. Y al final has dicho muy bien el viaje, ¿no? O sea, al final yo lo que me gusta, macho, es que aportar valor a lo que me gusta, lo que es una exigencia es aportar un valor muy grande a mis alumnos. Pero luego me encanta también ayudar, y por eso me encantan las iniciativas como la tuya de cultura financiera, a que gente que no paga mis cursos también aprenda y se beneficie de mi oferta, ¿no? Entonces, tengo muchísimos cursos gratuitos, ¿vale? Yo, algún oyente tuyo que haya oído esto y que le guste un poco formarse, pues encontrará en mi página web o en mi canal de YouTube, ¿vale? Pues tienes un curso gratuito de análisis fundamental, un curso gratuito de Value Investing, que es inversión en valor, que aquí el que haya oído tu canal lo sabe fenomenal. Tiene dos cursos gratuitos, uno de preparación del CFA a nivel 1 y preparación del CFA a nivel 2, pero aposta, la parte que cuento en esos cursos es muy bonita para alguien que no quiera sacarse tampoco el CFA, es mucho de valoración de empresas, de contabilidad, y esos están
cero coste, y simplemente es entrando en la web y metiendo tu mail y yo creo que ese sería un poco el viaje, y es el viaje el que acabe ahí y no contrate ningún curso mío, pues oye, que me pongo mensaje y encantadísimo también de contribuir a que la gente aprenda y se lo pase bien. Y los que sí que quieren aprender ya, digamos, un poquito más de cara a ese CFA, es presencial, lo tienen exclusivamente online, híbrido. Pues la verdad es que has dicho tú las tres opciones más, o sea que las has clavado. Hay una opción que es la opción online, que online está mal dicho, lo pongo yo algo así, pero sería como, lo correcto sería cursos grabados, que es, tú no tienes que estar físicamente en ningún sitio, lo único que necesitas es una conexión a internet, te metes, te logueas y tienes todas las lecciones grabadas. Lo ves a tu ritmo y luego si tienes alguna duda me preguntas por correo. Vale, sería el curso mal llamado online, que debería ser curso grabado, ¿no? Luego hay una modalidad presencial, ¿vale? Que son clases los viernes por la tarde, ¿vale? Y luego hay la modalidad híbrida, en cuanto a que no necesitas estar en Madrid para asistir, pero alguien que le interese poder estar en una clase en directo que no sea de Madrid, o que ya me está pasando cada vez más, gente que es de Madrid pero que quiere ahorrarse la media hora de ida, media hora de vuelta y de aparcar, lo que tenemos son las clases los viernes por la tarde, te conectas por videoconferencia y puedes asistir perfectamente sin la presencialidad, pero pudiendo preguntar en directo al profesor y estando con un grupo de alumnos. Sí que tenemos también eventos para que se conozca también la gente que está también en la parte no presencial, pero que quiere hacer un poquito de networking también. Nos quedan minuto y medio, como mucho nos quedará. ¿Los costes son los mismos en cada uno de ellos? No, el online grabado es mucho más barato. Al final es, pues evidentemente al tener menos contacto conmigo en las clases, pues es un coste más bajo, son 550 euros. Y el curso, el en directo, son 1450. ¿Hay alguna forma de contratarte a ti a nivel individual sin nadie más? Lo digo porque sé que hay alguna gente que lo hace así. En CFA, cuando solo clases presenciales, clases conmigo individuales, si no has contratado el curso, un one-to-one, quiero decir. Un one-to-one, lo hago con alumnos. Con gente que no sea alumna mía, lo hacemos poco. Sí que lo ofrezco con gente de mi equipo, ¿vale? Pero con gente que son profesores y formados, pero no directamente conmigo. Dentro del examen, que te lo quería preguntar antes, ¿hay alguna... Has dicho que es tipo test, pero alguna de las preguntas, es decir, hay que llevarse una calculadora y ponerse a hacer números? Sí, hay que llevarse una calculadora, y además como son tremendamente cuadriculados, solo puedes utilizar la calculadora que ellos permitan, ¿no? Y se permiten solo dos modelos, y si es un Texas Instruments o HP, pero tienes que aprender a utilizarlas. Son calculadoras bastante infernales, ya sería hora de que empiecen a permitir a la gente, ya que se examina en ordenador, que la gente lo hiciera en Excel, ¿no? Que estamos en el siglo XXI y que es lo que se utiliza más en el sector financiero, pero no, seguimos con la calculadora del año de la Polka. Pues ha sido un verdadero placer, Francisco. Sergio, muchas gracias. Muy bien. Esta es tu casa, vendrá más veces a explicarnos cómo ha pasado hoy con los cocos, cosas tan interesantes. Y nada, muchas gracias por venir, que tengas buen fin de semana. Gracias, Sergio. Tanto tú como todos vosotros, y nos despedimos hasta el lunes.